Hola, si tú tienes una empresa en Chile, tienes que tener claro varias cosas antes de la operación renta. De eso es lo que vamos a conversar hoy, este tema un poco arenoso de lo que es el tema tributario en nuestro país, pero que si logramos ver ciertos pequeños detalles antes de, podemos salvarnos de errores bastante grandes. Muchas veces los empresarios se confían mucho de la gestión del contador y desconocen lo que ellos sí debieran de visar o revisar antes de firmar un balance, firmar una declaración o simplemente enviar y pagar alguna declaración ante impuestos internos. Sí, el contador tiene que saber lo que hace y obviamente que tiene una función dentro de la empresa como un servicio, pero la responsabilidad tributaria es del empresario. Por tanto, es importante de que siempre sepamos lo que debemos revisar. Antes de continuar, te cuento que nosotros, Construyendo Mis Sueños, somos una corporación que llevamos más de 20 años trabajando con emprendimiento y a lo largo de ello hemos visto todos los errores o muchas veces las gestiones que dejamos de hacer y que impiden que nuestro emprendimiento crezca. Tenemos una vinculación directa con la Universidad de Chile y hemos trabajado con instituciones tanto como Corfo, Cercotec, Impuestos Internos y muchas otras instituciones apoyando a más de 90.000 emprendedores a lo largo de estos más de 20 años. Para continuar, vamos a conversar de la responsabilidad ante impuestos internos. Esto es primordial. El contador prepara las declaraciones, realiza el trabajo contable, pero la responsabilidad final siempre recae en el representante legal. Es quien firma tanto los balances, quien firma las declaraciones y debiera ser o bien el representante o a lo menos alguien de confianza quien revise y sea quien efectivamente pague las declaraciones en caso de que haya pago, porque no significa que tengamos que estar desconfiando del contador, sino que entender lo que estamos firmando y saber que la empresa es responsabilidad nuestra. Entonces, en caso de algún error que él puede cometer el contador o cualquier otro profesional de la empresa, y nosotros vamos a tener que responder como empresario. Entonces, es muy importante de que nosotros nos recordemos siempre de que aunque el contador realiza la declaración, en caso de algún error, quien responde en la empresa y en su caso el representante legal. Ojo que aquí el tema no es que si el contador realiza algo de carácter ilegal, si nosotros vamos a tener que responder por ello también. No, ahí ya entramos en otras materias, en materias penales, pero en caso de errores, en caso de que la declaración no esté bien realizada, el caso simplemente de, como decimos en buen chileno, meter mal el dedo, el que va a tener que responder ante impuestos internos por ello va a tener que ser el empresario. Y es muy importante que tengamos clara esa responsabilidad antes, durante y después de declarar. Otro punto importante es que tenemos que cambiar un poquito la mentalidad. No significa esto que tengamos que ser contadores y saber todo lo que saben los contadores, pero sí entender lo esencial, ¿ya? Porque uno, que esto permite conversar mejor con el contador, permite detectar inconsistencia y permite también evitar problemas tributarios. Em, no es la idea y esta clase no se va a abocar a enseñar contabilidad. Nosotros no queremos que acá hacerles un curso para que ustedes sean contadores, porque esos son muchos años de preparación, sino que para que ustedes puedan conversar con el contador, entender lo que se está haciendo y también poder ser estratégico al momento de planificar el trabajo tributario. Porque es muy distinto simplemente dedicarme a firmar lo que no sé, a tomar esa información y poder tomar decisiones que le sirvan a mi negocio. Porque lo tributario es fundamental para que mi negocio avance. Entonces vamos a revisar algunos puntos que sería bueno que nos vayamos preguntando para ver qué tanto estoy entendiendo lo que es el tema tributario en mi negocio. Primero, ¿cómo factura realmente mi empresa? ¿Tengo claro cuánto, cómo, cuál es la modalidad de facturación que estoy ocupando? Si estoy afecto, no estoy afecto a IVA, si realizo facturas de compra, si sé lo que es una factura de compra, por ejemplo, o si simplemente las facturas llegan a ese tema de impuestos internos y el contador las ve.
coincide lo que está en mis registros, ya sea administrativo, financiero, con lo que está en la declaración que me entrega el contador mensualmente, yo reviso si eso coincide o no y si es que el resultado tiene sentido. Independiente de que como empresario a lo mejor yo no sé de contabilidad, pero sí sé de lo que entra y sale en mi negocio. Y si yo tengo una percepción de que este mes en realidad me entró 100 y me salió 50 y por tanto tengo un más o menos un más de 50 en la caja y la declaración me aparece de que me está saliendo 200, evidentemente hay algo que no cuadra. Simplemente al mirar. Pero ese simplemente al mirar se vuelve mucho más estratégico si yo sé, por ejemplo, de que hay gastos que no vienen con las facturas y que hay otros egresos que están declarados en el formulario 29, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que yo sepa qué es lo que tengo que mirar, cómo estoy avanzando con mis facturas, cómo va el movimiento tributario durante el año, además del financiero. Por ejemplo, también esto nos va a permitir identificar facturas más registradas. Una factura mal registrada puede desestabilizar lo que nosotros pensamos que íbamos a tener que pagar durante un mes. Por ejemplo, ¿qué pasa con una factura que llegó el día 28 del mes y yo no la acepté en impuestos internos? Y yo consideraba esa factura de comprar para que me disminuyera un poco lo que iba a tener que pagar de IVA. ¿Y qué pasó? Resulta de que no aparece en mi declaración mensual. ¿Por qué? Porque no fue aceptada a tiempo. Entonces, y a lo mejor yo no sabía que tenía que aceptarla. Que después de cierta fecha del mes, si yo no acepto una factura, esa factura no se va a ver registrada automáticamente en el sistema de impuestos internos. Por eso es importante que nos vayamos a hacer estas preguntas. Otro punto es revisar los gastos. Esto viene también hilado con lo que comentábamos recién. ¿Por qué? Porque los gastos no siempre son con factura. Hay mucho gasto en el negocio de que se hace con boleta. No es lo ideal, lo sabemos, no es lo ideal. Pero hay mucho gasto cotidiano y que muchas veces se hace con boleta porque fueron gastos pequeños o porque simplemente el apuro de tener que realizar alguna gestión así lo hizo posible. Entonces, ¿qué tenemos que revisar? De que no hayan gastos personales pasados por el negocio o que no tengan justificación para pasarse por el negocio. Documentos incorrectos, que no tengamos el documento de respaldo. Nosotros podemos tener gastos realizados con boleta y cargarlos tributariamente como un gasto que es aprobado por impuestos internos, sí, se puede, pero tenemos que saber justificar. Entonces tenemos que tener los comprobantes, tenemos que saber de dónde vino ese gasto, a qué proyecto o a qué venta está asociado ese gasto, tenemos que saber. ¿Y qué pasa con los gastos sin respaldo? Los gastos sin respaldo en el negocio pueden existir, sí, pero ojalá lo menos posible. ¿Por qué? Porque al momento de que Impuestos Internos nos consulte por un gasto, siempre vamos a tener que saber justificar ese gasto. Entonces, lo mejor es justificarlo con un respaldo, ya sea con un comprobante, ojalá una boleta, idealmente una factura, eso es lo ideal. Pero si no, simplemente saber a qué está asociado ese gasto y por qué en su momento no se pudo respaldar por algún documento tributario si es que no lo tenemos. Pero ojalá evitarlo. Entonces, lo otro es que siempre deben tener relación con el giro, si no estos gastos van a ser rechazados. Ahora siempre hay, y eso también lo vamos a abordar, y es importante que lo conozcamos también como empresario, porque nos permite revisar la planificación de gastos, es que hay gastos que siempre se pueden hacer aunque no sean como directamente relacionados con el giro, como por ejemplo el tema del supermercado. Todo negocio tiene personas con las cuales trabajan y esas personas tienen necesidades que yo tengo que cubrir durante el tiempo que están trabajando, ya sea de alimentación, ya sea incluso temas de sanitario. Entonces hay temas de limpieza, yo tengo una oficina, tengo que limpiarla, por tanto hay cosas que yo siempre voy a tener que comprar en el supermercado, independiente del giro que yo tenga. Así yo tengo una ferretería o tenga un servicio de spa, voy a tener que comprar cosas en el supermercado. ¿Qué es lo que nos dice impuestos internos? Hay un tope. O sea, está bien, si usted no se dedica a vender, no es un almacén, usted no puede tener el 80% de su gasto en comida del supermercado. ¿Por qué? Porque no es su giro. O sea, evidentemente usted está ocupando eso en otra cosa que no es su negocio, porque no es lo que usted hace habitualmente. Entonces, hay cosas que efectivamente yo puedo
comprar y gastar un dinero de la empresa porque son gastos indirectos, son gastos que efectivamente necesito hacer, que no son tan relacionados con el giro y que Impuestos Internos me los va a aceptar, ¿ya? Y eso también hay que revisarlo y saberlo, porque así yo puedo planificar gastos que van a estar incluidos en mi registro tributario. Un tercer punto muy importante es entender el resultado tributario, porque de esto va a depender el pago de impuestos y además va a depender cómo nos plantamos frente a otras instituciones. Los resultados tributarios no solamente nos afectan ante impuestos internos, sino que ante los bancos, ante otros proveedores, ante el cliente. Es un tema que no solamente afecta ante impuestos internos. Por ejemplo, entender si la empresa tuvo utilidades o pérdidas y por qué el impuesto es ese monto, por qué estoy pagando un impuesto que estoy pagando o por qué no estoy pagando impuestos. Y qué ingresos y qué gastos influyen en ese resultado. Porque además el resultado tributario puede ser diferente del resultado financiero. Y eso suele pasar cuando tenemos cargas tributarias que no manejamos tan bien. Muchos empresarios simplemente ven el impuesto, firman y pagan, pero no tienen idea de dónde sale el número o cómo pueden afectar ese número. O sea, cómo puedo yo pagar más o menos impuestos. Acá un dato importante. El tema de los impuestos es un tema que no tenemos que pensar en no pagar impuestos o pagar muchos impuestos. Aquí hay que lograr el equilibrio de pagar lo justo. No pagar ni de más ni de menos. Si pagamos de más es un contra a nuestra caja y a nuestra liquidez y a nuestros recursos financieros, porque vamos a estar pagando impuestos de más. Pero si pagamos de menos es una contra a nuestro estatus comercial. Una empresa que no paga impuestos durante mucho tiempo es una empresa que no está dando en buen chileno. Si alguien me revisa mi balance, me revisa mi operación renta y ve que llevo 3 años declarando pérdida, porque así yo no pago impuestos declarando pérdida, entonces la empresa está no funcionando y podemos ser poco confiables al momento de, por ejemplo, pedir un crédito. Entonces, si usted me pregunta, entonces, ¿cuánto impuesto tengo que pagar? Lo justo. Y para ello tengo que saber cuáles son esos gastos que puedo incorporar y los gastos que no puedo incorporar al momento de tener mis ingresos ya definidos. Así que importante que no solamente firmemos la declaración de renta y paguemos, sino que sepamos de dónde viene ese número y si es que ese número es el óptimo que estamos pagando. Ahí para poder continuando, hacer un mini diagnóstico, antes de firmar la declaración renta, hay algunas preguntas que nos podemos hacer. Primero, los ingresos. ¿Entiendo los ingresos que estoy declarando? ¿Son los ingresos que yo he visto durante el año en mi empresa? ¿Hay algo que me hace ruido? Revisar primero los ingresos. Segundo, los gastos. ¿Tienen respaldo? ¿Hay algo de esto que no está respaldado? ¿El monto de los gastos generales es muy grande? ¿Es muy chico? Observar. Y tercero, es que el resultado tributario tiene sentido. Si lo que yo he visto en mi empresa a lo largo del año efectivamente se ve reflejado en esta utilidad o en esta pérdida. Estoy declarando utilidad, estoy pagando impuestos, esta utilidad es real. Sobre todo acá, un punto importante para las empresas de servicio. A las empresas de servicio les pasa mucho que hay mucho gasto que no se visualiza. Por ejemplo, una empresa de diseño, el mayor gasto que tiene es en la puesta en marcha, si es que compró los equipos, por ejemplo, compró un par de computadores Mac que son de un alto costo, pero durante el resto del funcionamiento de su negocio, lo más probable es que los costos asociados directamente a un proyecto sean bajos. Por tanto, si yo no visualizo todos los gastos incluidos desde el celular que uso para el negocio, lo más probable es que esa utilidad se vea un poco inflada y que finalmente en el papel se vea que estoy ganando más de lo que efectivamente yo veo en el bolsillo o en el banco de la empresa. Por otro lado, es importante en ese sentido entonces mirar, observar y preguntar antes de firmar y simplemente enviar la declaración de renta. Por último, acá un tema bien importante, es que entender lo básico me va a evitar muchos problemas. Aquí menos es más, parece también un mantra. ¿Por qué?
porque no necesitas ser un experto, no necesitas hacer un curso de contabilidad de 2 años para recién empezar a sentarte a revisar el balance con tu contador o a entenderlo, sino que necesitas comprender lo esencial. Y la idea de nosotros es poder traspasarte eso que debes saber de manera práctica, porque no te vas a dedicar a llevar la contabilidad de ningún negocio, sino que lo que quieres es poder saber cómo funciona la operación renta, revisar qué es lo que tienes que ver antes de firmar y cómo conversar mejor con tu contador para que sea un insumo estratégico a tu gestión de planificación durante todo el año y que puedas operar tu negocio de mejor forma. Para eso te invitamos a que te puedas inscribir en nuestro curso y puedas completar toda esta información que te va a hacer falta para poder hacer tu negocio mucho más sustentable. Te esperamos.